Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, hoy parece que es uno de esos días maravillosos del internet. Así que saludos a los que vayan llegando por acá y queremos pues compartir con ustedes este tiempo de oración juntos a ustedes como iglesia. Estoy aquí tratando de asegurarme que podamos estar conectados y que bueno, que podamos estar dialogando unos con otros. Así que vamos a ver, así, a ver si me están... Saludos, saludos. Dios les bendiga, mis hermanos. Uno de esos días. Espero que puedan estar viéndome y escuchándome. Eh, Vamos a ver si me escucho. Yo estoy acá tratando de asegurarme que... A ver si me están... Sí. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Saludos. He tenido que hacer varios cambios y ajustes por acá para que podamos conectarnos, pero bueno, saludos y un abrazo. Qué bueno que están por ahí. Bueno, hoy nos han dado la noticia que ya estamos finalizando una etapa de nuestra cuarentena y del toque del queda, así que yo creo que ya se han ido por ahí regando las noticias de que ya las cosas van a ir cambiando y ahora tal parece que con una velocidad un poquito más acelerada y el verano pues parece lucir un verano un poquito más parecido a los veranos que tenemos en años anteriores en comparación a lo que hubiésemos pensado una o dos semanas atrás de que esto iba a ser un verano desolado con las playas vacías. Nos dan ya la luz verde para que podamos al menos familiarmente poder estar y salir. También se ha hablado de los restaurantes, los lugares de comida ya se están preparando. Eso ya yo lo había pues visto y atestiguado en algunos lugares donde he ido a comprar la comida para llevar y he preguntado y ya me han dicho que sí, que en efecto ya las personas pueden ir al restaurante y quedarse allí siempre y cuando pues mantengan obviamente todas estas reglas que ya están repetidas para nosotros, pero que van a ser importantes hasta que lleguemos a una conclusión definitiva de toda esta, toda esta pandemia. Así que, bueno, aquellos y aquellas que decidan, pues, tomar decisiones relacionadas a esto, siempre les invitamos a que, pues, tengamos toda la cordura del mundo, ¿verdad? Al momento de tomar decisiones, que no olvidemos el cuidado personal, el cuidado de nuestros seres queridos, que no olvidemos que, bueno, que todavía esto no se ha acabado y que, ¿verdad? No es por infundir miedo ni por infundir pánico. Yo creo que eso está más claro que el agua, sino que las precauciones, dado que muchos de nosotros tenemos contacto con otras tantas personas y es bien importante que pues cuidemos a nuestros seres queridos. Así que la mascarita, que no nos falte las precauciones y aquellos que decidan pues quedarse en sus casitas, también eso está bien, no hay ningún problema ni vergüenza en seguir manteniendo pues una distancia y sobre todo si pertenecemos o son parte de ese llamado grupo, ¿verdad? Más comprometido, donde hay pues más comorbidades o enfermedades que pueden poner en riesgo la salud. Lo importante es que usted esté bien, mis hermanos. Lo importante no es tanto regresar a la vida como antes, lo importante es que usted esté bien, que esto que parece mucho es un pequeño sacrificio en relación a todo lo que todavía nos falta por llegar y vivir. Hay algo por ahí sonando, no sé qué es, pero algo que está sonando. Queremos en el día de hoy pues seguir en nuestra línea de oración, nuestra línea de pensamiento y quizás retomar, ¿verdad?, algunas de las ideas que hemos estado compartiendo
durante todos estos días. Hoy ha sido un día de mucho trabajo en la computadora, muchas horas escribiendo aquí y allá, muchos emails, muchas llamadas, etcétera, etcétera, de esos días donde trabajamos desde la casa y a veces trabajamos más de lo que solíamos trabajar dentro del espacio de una oficina, porque obviamente pues ahora todo lo tenemos que hacer a través de estos medios y tiene la peculiaridad que pues solo podemos atender una cosita a la vez y el multitasking pues se nos limita. A veces podíamos estar resolviendo 4 cosas a la vez o 5. Ahora pues tendríamos que mirar mejor todo lo que hacemos y a mí me parece muy bien que atendamos cada asunto uno a la vez, aunque eso pues prolongue la agenda del día posterior, porque nos hace posponer más cositas de las que nosotros pues hubiésemos deseado. Hoy vamos a comenzar, antes de la oración, leyendo la pregunta número 12 de nuestro catecismo de estudio, la versión de confirmación de la Iglesia Presbiteriana. Este catecismo fue publicado en el 1998 y desde entonces, pues, año 2000, disculpen. El catecismo de confirmación es del 98, pero fue publicado en el 2000. Y pues este catecismo, ¿verdad? Como muy bien dice la palabra, tiene la intención de ayudar en la formación cristiana y ayudar a aquellos y aquellas que estamos dando los primeros pasos en la fe. Y no importa cuántos años llevamos en una iglesia, para mí hay tantas cosas que se tornan nuevas todos los días. Como dice la Escritura, las misericordias del Señor son nuevas cada día. Y hay tantas cosas de Dios que aprendemos todos los días. Y es bueno abrevar en esas aguas, es bueno ir a esos ríos de aguas saludables todas las mañanas, todas las tardes y aún a estas horas de la noche para saciar la sed de nuestra alma y poder nosotros sentir que nuestras necesidades interiores más profundas, la sed que solo se puede apagar con esa presencia bendita de Dios en nuestras vidas, pues sea saciada. Y es importante conservar ese primer amor. Y yo creo que eso es algo de lo que hemos estado conversando en los pasados días, ese primer amor, ese enamoramiento del Señor, de la obra del Señor, sin olvidarnos obviamente de nuestros prójimos, sin olvidarnos jamás de nuestras tareas en el mundo, porque no estamos promoviendo un escapismo, sino todo lo contrario. Pero sí, en efecto, mis hermanos, ese mundo de allá afuera, como algunos lo han llamado, esa jungla de cemento, no se puede enfrentar. Si nosotros antes no bebemos de esas aguas refrescantes, no comemos de los pastos verdes que el pastor nos sirve a diario, ese mundo, ¿verdad?, tiene tantos y tantos desafíos, está tan lleno de peligros, está tan lleno de situaciones que ponen en riesgo nuestra salud física, emocional, espiritual, que se hace necesario que todos los días nos reconectemos, recarguemos la batería, que todos los días abramos nuestros pétalos como el girasol y dejemos que irradie esa luz solar sobre nuestras vidas, de modo que podamos seguir llevando vidas, ¿verdad?, de fe, pero vidas de fe que sean de edificación. No pretendemos ser cristianos, pero cristianos por ser cristianos. De eso ya hemos tenido mucho. La historia ha estado llena de personas que se dicen ser cristianos, pero honestamente, mis hermanos, simplemente lo que hacen es seguir códigos, reglas, disciplinas específicas de abstenciones, y eso no es la fe cristiana. La fe cristiana está fundamentada en el amor, y el amor no es un dado, sino es un descubrimiento de todos los días. Todos los días aprendemos dónde está ese amor, a recibir ese amor de Dios y a dar ese amor de Dios a todas las demás personas. Por lo tanto, no podemos ajustar la fe y la vida cristiana a 2 o 3 reglas. Ese ha sido el error o el horror de muchas personas que
han mantenido a Jesucristo pues crucificado todavía, ¿verdad? En esas cruces del fanatismo, en esas cruces del fundamentalismo, en esas cruces rígidas. Y sabemos hoy día, mis hermanos, que Jesús venció la muerte y que en efecto nos envía al mundo para que seamos sal. Y la sal se disuelve, la sal cuando llueve se hace uno, la sal sala, la sal da sabor. Y en ese sentido nos somos llamados nosotros también a producir en las demás vidas y en el mundo un buen sabor. Y dejar en los demás ese sabor como dice el cántico, el sabor a Cristo, el sabor al Señor. Pero sabor a compasión, sabor a la fe. Y esta pregunta es bien interesante porque dice, cuando el credo habla de Dios Padre, ello significa que Dios es masculino. Y la respuesta del catecismo es no. Solamente las criaturas que tienen cuerpos pueden ser masculinas o femeninas. Pero Dios no tiene cuerpo, ya que por naturaleza es espíritu. Las Sagradas Escrituras lo revelan como un Dios viviente y más allá de las distinciones sexuales. Las Escrituras usan diversas imágenes para Dios, femeninas al igual que masculinas. ¿Verdad? Qué gran lección. Dios trasciende inclusive esas pequeñas categorías a las cuales nosotros estamos tan acostumbrados, y Dios va más allá. Por eso Dios puede entendernos. Por eso Dios puede ser aquel que inclina su oído y entiende y atiende nuestro clamor. Porque Dios conoce todo nuestro ser. Porque Dios ha trascendido todas las categorías que humanamente nosotros podamos fijarle para que Él no sea parte de nosotros, o para que Él no sea parte de la vida de los demás. Dios ha trascendido todo eso. Así que qué bueno que Dios no nos mira por esto o por lo otro, sino por quién es Él. Y Él se ha revelado a nosotros como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener una palabra de oración y entonces pues compartimos en esta noche. Dios eterno y Padre de amor, gracias, bendito Dios, porque tú te haces presente en nuestras vidas, en días como estos, Señor. En días donde puede haber cansancio, donde puede haber quizás una cierta calma tensa. Tiempo, Señor, donde tenemos que prepararnos para enfrentar cambios, adaptaciones y nuevas maneras de vivir. Te suplicamos, Dios eterno, que con tu bendita gracia nos señales el camino que debemos continuar y sobre todo que nunca soltemos la mano de tu Hijo Jesucristo, quien nos guía por las veredas de la vida. Ayúdanos a entender, Señor, que pase lo que pase, tú seguirás siendo fiel. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, en tus promesas, en tu palabra. Y entender, Padre amado, que aun cuando las cosas no marchen bien, eso para nada significa que tú te has distanciado o te has alejado. Ayúdanos también a comprender qué significan estas pruebas que a veces vivimos. Ayúdanos a descubrir la sabiduría que tú nos muestras detrás aún de los momentos difíciles de la vida. Porque todo te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Ay, ay, ay. Miren que tengo por aquí. Alguien que se me ha metido en medio de la cámara. Ahora ni me veo yo mismo. Ay, ay, ay. Dios, cámara. Disculpen. ¿Estamos bien? Yo no me veo. Espero que me estén viendo. Ay, ay, ay. Mi gatito está buscándome a mí. Es que llevo todo el día jugando con ellos por ahí cada vez que lo veo en la esquinita. Y bueno, ya se acostumbran a estar con uno. Hay veces que nosotros podemos llevar vidas de oración y a la misma vez
es sentir que estamos enfrentando una lucha. Y hay metáforas, ¿verdad?, relacionadas a la vida de la fe, que también tienen que ver con esto, con las batallas, con las luchas. Y en más de una ocasión nosotros vemos en el Antiguo Testamento donde la oración se da en medio de las batallas. El clamor se da en medio de las batallas. Podemos ver al patriarca, ver al pueblo de Israel luchando y de repente, ¿verdad?, pedir que es el tiempo de levantar los brazos para clamar. O es el tiempo de que estamos enfrentando quizás el Mar Rojo y es el tiempo de clamar a Dios en medio de esa incertidumbre, de esa batalla, cuando somos y vivimos experiencias que estamos entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Y así sucesivamente podríamos nosotros enumerar. Y yo sé que muchos de ustedes saben de qué es lo que estoy hablando, porque honestamente en la vida, ¿verdad?, nosotros tenemos que librar batallas. Algunas más difíciles que otras, algunas más complicadas que otras. Otras merecen más de nuestra energía y otras no merecen tan siquiera que nosotros las libremos. No tenemos que librar todas las batallas. Eso yo creo que usted y yo ya lo sabemos a esta altura de la vida, y hay batallas que no valen la pena. Y nosotros no podemos andar por ahí como boxeadores, poniéndonos y quitándonos los guantes, porque la vida no es un cuadrilátero. No. Hay quienes han decidido que la vida sea para ellos un cuadrilátero. De hecho, eso es un problema. Es un problema. Porque cuando todo se establece en base a la argumentación, cuando todo se establece en base al antagonismo, a la oposicionalidad, se crean dinámicas tensas y eso consume lo que pueden ser energías importantes, sobre todo en energías creativas, modos de uno expresar nuestra capacidad para creer y para vivir y para solucionar problemas, porque a fin de cuentas cada batalla de la vida lo que representa para nosotros es una situación que debemos solucionar y buscar alternativas para salir de ellas, para salir de esos aprietos que la vida misma nos presenta adelante. Desde que yo era muy pequeño, yo estoy seguro que ustedes también, vimos a nuestros seres queridos solucionar problemas y los veíamos de qué maneras ellos trataban de solucionar sus problemas, y usted aprendía, ¿verdad? Usted vio quizás a los mayores de su familia en muchas ocasiones conversando en las mesas, en las sillas, en las salas. Aun cuando a los chiquitines no nos dejaban participar de muchas de estas conversaciones, la verdad es que era intrigante ver a los adultos sentados tratando de discutir un problema y nosotros tratar de escuchar y ver qué es la experiencia esa, qué es lo que está enfrentando este grupo de seres queridos que necesitan sentarse a discutir, a conversar, a desarrollar una estrategia, a buscar una salida concretada a estas situaciones de la vida. Y si usted mira en la vida, ¿verdad?, como tanto en la Biblia, usted verá que hay momentos donde también el pueblo del Señor ha tenido o hemos tenido que sentarnos a concretar cuáles son los puntos de cada batalla que tenemos delante de nosotros, y tenemos que pensar, analizar las situaciones para que, iluminados los unos a los otros, porque es importante aquello de que 4 ojos o 6 ojos ven mejor que 2, ¿no? O 10 ojos ven mejor que 2. Eso es un principio fundamental de la iglesia. Yo creo que en gran medida los ojos de todos y todas nos ayudan a evaluar mejor los ángulos de cada situación. Y yo creo que en este asunto de la solución de problemas es importante escuchar todas las partes. En algún momento yo estaba tomando una certificación para
ser mediador de conflicto en parejas. Y esencialmente, ¿verdad? Fundamentalmente, esto no es un secreto, ni es algo que lo estamos descubriendo hoy. Usted no puede dejar de escuchar todas las partes en una situación. Usted tiene que escuchar todos los puntos de vista y en el caminar de la fe, el punto de vista de Dios es muy importante. Y podría ser esto redundante lo que yo estoy diciendo y quizás hasta sencillo. Usted dirá, ay pastor, no me venga con eso. Pero el punto de vista es fundamental. El punto de vista de Dios sobre las cosas, sobre nuestros asuntos de fe, sobre nuestras determinaciones en la vida, es importante. Y toma tiempo, mis hermanos, que nosotros podamos descubrir qué Dios tiene detrás de todas las situaciones que a veces vivimos, qué hay para nosotros, para nuestro crecimiento. Si es que hay algo, ¿verdad? Yo no digo que de toda situación va a surgir algo bueno, porque eso no necesariamente es así. Ni todo tampoco terminará bien. Yo no puedo decir que todo en la vida terminará bien, o al menos bien en el sentido de lo que nosotros entendemos que nos conviene. A cada uno de nosotros no. Hay situaciones en la vida que terminan mal, que terminan en nuestra contra, no a nuestro favor. Pero eso no significa, ¿verdad?, que eventualmente uno entienda que la vida cierra puertas y que hay puertas que se cierran para bien. Hay gente que se va para bien. Hay situaciones de la vida que acaban, etapas de la vida, trabajos, relaciones. Hay, qué sé yo, capítulos de la vida, circunstancias que terminan y es para bien. Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros no podemos lamentar ni quedarnos en el libro de Lamentaciones, cuando también tenemos los salmos y tenemos los proverbios. Y la vida no todo puede ser lamento, la vida no puede ser todo, obviamente. El quedarnos ahí en ese patinar de pensar qué pudo haber sido. El lamento tiene su espacio y es importante. Inclusive en el lamento es cuando más auténticos nos tornamos. Cuando estamos en esa etapa del lamento, cuando estamos en esa etapa de donde ya no hay tanta inhibición, donde ya no hay tanta apariencia, juego de apariencias, ¿no? Y cuando estamos desnudos ante Dios, cuando estamos frente a los demás y abrimos nuestras vidas como un libro, como dice las Escrituras, somos libros abiertos, ¿no? Nuestra vida debe ser libros que se abren para que quienes quieran mirar allí vean lo que ven en la vida de los apóstoles y los discípulos y los profetas y las juezas de la Biblia y las matriarcas de la Biblia, que ven seres humanos llamados por Dios, imperfectos y con decisiones que son atinadas y otras decisiones que no son atinadas, pero que en última instancia el instrumento jamás será tan importante como el artesano que utiliza el instrumento. El asunto no es el profeta, el meollo es el Dios del profeta, que se revela y que quiere hablar. Y cuando usted mira muchos de los capítulos del libro de Génesis, comienzan diciendo, y Dios habló. Y esa expresión, ¿verdad?, que los escritores sagrados ponen allí como si fuese algo tan sencillo para nosotros, que no lo es, porque pues escuchar a Dios en ocasiones toma tiempo. Es una afirmación importante al momento de nosotros tomar decisiones y nosotros considerar el punto de vista de Dios en aquellas cosas que anhelamos y deseamos para nuestras vidas. Y si hay algo que uno puede entrever en la medida que uno descubre la interacción de Dios con la humanidad, es que el sueño de Dios, el anhelo de Dios con la humanidad es su redención. Es que podamos nosotros experimentar su gracia, su amor. Y como diría Jesús, yo soy el camino, la verdad
y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y en él experimentamos esas dimensiones, de que en efecto hay un camino que caminar. Pero ese camino, inclusive no es camino de fe, está lleno de desafíos. Y el que me diga que tiene una vida peaches and cream, pues yo me preguntaré por qué, ¿verdad? Porque honestamente no hay una vida fácil. Las vidas de cada ser humano tienen sus dificultades, pero el caminar en Cristo nos ayuda a entender de que experimentaremos, sentiremos, viviremos la guianza de un Dios eterno que nos ama. Y si nosotros estamos atentos y prestamos atención a lo que su Espíritu y su palabra quieren decirnos, ya sea mediante la lectura de la Escritura, en la oración, o a través de muchos instrumentos que Dios pone a nuestro alrededor, si somos lo suficientemente humildes para decir, Señor, creo que eres tú el que estás hablando, y entiendo que eres tú el que estás hablando, y nos dejamos guiar en ocasiones. Esto no tiene que ser todos los días. Yo creo que nosotros tenemos una gran independencia para tomar decisiones en la vida, pero hay momentos en la vida donde simplemente tenemos que ceder las batallas y tenemos que dejar que Dios sea Dios y se manifieste en su gloria en la vida de nuestra y en la vida de los demás. Y a veces cuando nosotros vivimos experiencias de la necesidad de este punto de vista de Dios, oramos y le pedimos al Señor, háblame, guíame, muéstrame cuál es el camino. Y nos encontramos que la oración a veces se vuelve una lucha también. Y que aún nuestras vidas de oración son batallas, porque no siempre sentimos esa conexión tan directa como, no sé, hay periodos de la vida donde uno puede estar orando una hora y media tranquilo, y hay momentos en la vida donde uno siente que la conexión no está igual. Y es obvio que no tiene nada que ver con el lado de Dios. Dios siempre está receptivo. Y Dios conoce cuáles son las etapas que nosotros estamos viviendo. Lo que sí es que a veces las oraciones se tornan también, o la vida de oración, se tornan áridas. Y en este caso árido significa que no vemos que el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, germine. Y a veces, ¿verdad? Cuando uno es líder, a veces cuando uno trabaja, cuando uno es pastor, padre, madre, maestro, maestra, qué sé yo, todos los roles de la vida, uno encuentra la aridez del esfuerzo. Y uno podría hasta interpretar, ¿verdad?, que en ese momento pues no está pasando nada. Y he conocido personas que han llegado donde mí frustradas. Y me han dicho, pastor, estoy frustrado. He estado orando y orando y orando y orando, pero no siento nada y no siento que no pase nada. Y mientras más oro, menos pasa. O sea, y eso es una experiencia, ¿verdad?, que solamente la gente que vive en la fe puede entenderla, porque es complicado explicárselo a las demás personas, de que uno tiene un anhelo en el corazón y a veces, ¿verdad?, la gente nos dice, pero es que tienes que orar con más fe. O las personas nos dicen, mira, es que tú tienes que hacer esto y esto otro. La realidad es que hay etapas de la vida de la oración y etapas en la vida de la oración. Hay momentos donde la oración se experimenta como una lucha. Hay momentos en la oración o de la vida de oración donde no nos sentimos conectados, donde no nos sentimos cercanos a Dios. Y esta situación es común. Yo quiero decirle a los hermanos y hermanas que experimentan esto que no se sientan solos, que no se sientan como menos, que no sientan que porque están viviendo eso en sus vidas cristianas es porque Dios se ha alejado de ustedes o porque están cometiendo algún error
en términos de sus vidas particulares. Y es que las personas piensan, y este es algo en lo que yo pues le he prestado algo de atención estos días de soledad y de búsqueda. Y cuando digo soledad es que cuando yo hago tareas en la casa, me gusta utilizarla para reflexionar, pongo música, me gusta el jazz, me encanta el jazz, Nora Jones y por ahí sucesivamente me gusta el jazz. Y me gusta, ¿verdad?, cavilar en las ideas, me gusta obviamente pensar y yo pienso que muchas personas piensan que la vida de oración siempre debe ser fácil. Y muchas personas piensan que la vida de oración debe ser que nos fluya muy natural, que siempre va a ser espontánea. Y la realidad es que no es así. Hay momentos de la vida de la oración donde queremos expresarnos a Dios, pero no nos salen las palabras, no nos salen, no sentimos, ¿verdad? Porque sentimos esa aridez en la oración, sentimos esa falta de significancia en nuestras palabras y experimentamos esa oración extraña que yo le podría llamar esa oración en la lucha, una oración luchada en la que uno se siente que está peleando. Y yo creo que hay momentos donde sí, donde uno siente que le puede decir a Dios, Señor, pues mira esto y esto y otro, y las cosas fluyen naturalmente, y hay momentos que donde en ese esfuerzo de nosotros lograr las metas con nuestras agendas personales podamos fallar en recibir, de sentir esa intimidad con Dios. Y eso no significa que Dios gratuitamente en su amor no nos esté ofreciendo todo su favor. Y es que toda oración, como todo texto bíblico, tiene un contexto, mis hermanos. Aún las oraciones del Antiguo y Nuevo Testamento tienen un contexto. Y eso es algo que usted tiene que darse cuenta. Hay muchas oraciones en la Biblia que se hacen. Jesús hace varias oraciones. Pero esas oraciones también se dan en medio de circunstancias de la vida. Y usted puede escuchar que algunas de estas oraciones son más melodiosas que otras están más llenas de lamentos. Y algunas están llenas de dolor y de reproche. ¿Por qué no decirlo así? Porque es la verdad, y a veces nosotros tenemos que entender que no siempre las oraciones son fáciles, que la oración responde a la vida, responde no solamente al Dios que estamos orando, sino a las circunstancias que estamos viviendo. Ya hemos hablado de cuando oramos al Dios que estamos orando, y que la visión que tenemos nosotros acerca de Dios altera o afecta nuestro modo de orar. Pues ahora le estoy diciendo otro elemento importante dentro de la vida de oración, y es que nuestro contexto, nuestra vida, las circunstancias que vivimos diario alteran nuestra manera de orar. Y nuestra oración está afectada por quienes somos. Está teñida por quienes somos, por lo que hacemos, por dónde vivimos y cómo nosotros nos sentimos. Todo eso está empaquetado en esa oración. Y esa oración va a reflejar nuestro ser más interior. Porque somos seres finitos, somos humanos. Y nuestra finitud se va a reflejar en nuestro modo de hablar con Dios. Se va a ver allí. Claro que todas nuestras oraciones son imperfectas. Es Dios quien tiene que perfeccionarla, o no me diga usted que no. Dios tiene que tomar esas palabras que nosotros le estamos diciendo e interpretarlas a la luz de su sabiduría infinita. Porque así como un niño cuando está tratando de explicar algo que no entiende, recurre a las señales, al dibujo, a los gritos, al lloro, porque en la oración también hay emociones y hay lo que decimos, pero lo que sentimos también está allí. Y cuando nosotros oramos, nosotros no solamente estamos diciendo palabras, estamos enviando y comunicando sentimientos. Por eso hay oraciones que se hacen riéndose, hay oraciones
llenas de alegría y gratitud. Y hay oraciones que se dicen a lágrima tendida, bebiéndonos las lágrimas. Hay todo tipo de oración, ¿verdad? Y eso hay que verlo de ese modo. Y Dios tiene que interpretar nuestra oración. Dios tiene que tomar nuestras palabras, nuestro contexto, nuestros sentimientos, y a la luz de eso responder a nuestras vidas, porque hay una finitud en nuestras palabras y hay una finitud en la manera en que nosotros podemos expresar lo que sentimos y somos ante el Señor. Y a menudo experimentamos que ciertos elementos de la vida nos impiden orar. Pueden ser algunos elementos, algunas personas, algunas situaciones en la vida nos impiden orar. Y yo no sé si te acuerdas cuando uno peleaba con su hermano o la hermana, que los padres para terminar la pelea, te mandaban a darle un abrazo a tu hermano en medio de la pelea acalorada. Es un abrazo simbólico porque por dentro uno quería seguir dándole al hermano, peleando, lo que fuera. Y a veces hay oraciones en la vida acaloradas. Hay oraciones en la vida donde nosotros tratamos de decir algo, pero el corazón va por otro lado. Y nosotros tenemos que escuchar el corazón y presentar nuestro corazón ante el Señor. No solamente lo que quisiéramos que pase, sino cómo nos estamos sintiendo en el momento en relación a eso por lo cual estamos clamando. A veces hacemos oraciones cansadas. Usted no ha hecho una oración con cansancio, llena de cansancio, llena de fatiga, llena de desilusión. Hay oraciones que contienen todas esas experiencias y a veces hacemos oraciones cortas porque no tenemos tiempo, y esto es en el nombre de Jesús, amén, sobre todo antes de comer. Esas oraciones son bien rapiditas, cuando queremos comer rápido. Pero hay oraciones que por la cuestión del tiempo, a veces tenemos la agenda tan llena de otras cosas, o la vida tan llena de otras cosas, que nuestra oración tiene que hacerse entre medio de tantos obstáculos. O no sentimos de la manera que pensamos que deberíamos sentir. Por ejemplo, yo debería sentir paz, Señor, en este momento, pero no tengo paz. O yo debería sentir, Señor, plenitud y no la siento. O yo me siento pleno, Señor, pero yo no debería sentirme culpable porque pasó esto y esto otro. Así que a veces esas mezclas de emociones también van acompañadas. La oración puede propiciar en nosotros una lucha espiritual, una lucha emocional, un encuentro con nuestras propias vidas, y eso no significa, mis hermanos, que eso esté mal. Si tú estás viviendo eso, bienvenido, bienvenida al mundo real. Eso es parte de la vida, eso es muy normal. Y es normal que nosotros confrontemos estas cosas cuando nos presentamos delante del Señor. Porque la vida de oración no debe ser fingida. Fíjense en que hablamos de vida de oración, pero tiene que ser una oración con vida también. No es solamente llevar una vida de oración como quien dice, tengo que cumplir con el itinerario que me enseñó el pastor o que me enseñaron allá en la escuela bíblica, 3 o 4 veces al día, tal hora, tal hora, tal hora, y ya cumplí. No es solamente tener una vida de oración, es añadirle a la oración nuestras vidas. Y cuando nosotros le añadimos la vida a la oración, nuestras vidas a la oración, se convierte en lo que podemos llamar en una oración vital. Está viva la oración. La oración cobra vida. Es como dice el Nuevo Testamento, es como incienso agradable que sube ante la presencia del Señor. Y cuando usted lee las páginas del Apocalipsis, usted va a ver allí que las oraciones de los santos suben ante el Señor como incienso. Y esos creyentes que están siendo perseguidos, que están siendo masacrados, que están siendo
que están experimentando angustia, sufrimientos, aflicciones en la vida, suben ante el Señor y son agradables ante el Señor, aún en medio de las circunstancias, porque nacen de la vida misma, porque nacen de quien tú eres, no de lo que la religiosidad almidonada, planchada, nos ha dicho que tenemos que ser. Y yo sé que, como diría Fowler, en las etapas de la espiritualidad, la espiritualidad tiene unas etapas y vamos desde la niñez hasta la adolescencia, hasta la adultez, y nosotros vamos pasando por etapas de la fe. La fe pasa y atraviesa por crisis, pero en la medida que la oración se torna más y más honesta, hasta nuestras palabras, las palabras que utilizamos para hablar con Dios en medio de la vida, ya no es tanto una oración, ya lo que estamos haciendo es viviendo y comunicando nuestra vida en palabras a nuestro Señor, se torna absolutamente honesta. Y a mí me parece, mis hermanos, que allí, en esa oración vital, hay un crecimiento. Hay un reflejo de madurez. Y hay un deseo verdadero porque Dios intervenga en nuestras vidas. Porque Dios obre de manera especial para que Él sea el camino, Él sea la verdad y Él sea la vida, nuestra vida, tu vida y mi vida. Y algunos de esos obstáculos que podríamos mencionar, uno de ellos es el tiempo. Yo creo que ese es el más común, el tiempo. Ahora en estos días muchos de nosotros hemos tenido más oportunidad para orar que antes, ¿verdad? Porque pues, hay más tiempo. Pero el primer mandamiento habla sobre no tener dioses delante de nosotros u otros dioses. ¿Se acuerdan, verdad? Éxodo, capítulo 20. Y allí se expresa como una urgencia en nuestras vidas. Y otra vez volvemos a la oración vital, la oración que nace de la vida, no una oración que se pide por Amazon o se pide por Wish o pide por internet. De esas hay muchas por ahí, de esas oraciones instantáneas como la Avena o como la Esplenda, como el Alka-Seltzer. Pero yo creo que Dios nos invita a que en esa contemplación que tenemos, en ese diálogo con nosotros mismos, miremos ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todos los demás dioses de otra manera. Y decirle a Dios que uno no tiene tiempo suficiente a estas alturas de nuestra vida cristiana debe ser algo que nosotros debemos considerar más. Piénselo por un segundo. Señor, no tengo tiempo para ti. ¿Qué significan esas palabras cuando salen de nuestra boca? O cuando verdaderamente decimos, Señor, no. Es que, ves, tengo el trabajo, tengo la familia, tengo tantos compromisos y lo que tengo son 24 horas. No tengo tiempo para ti. Yo creo que eso es algo que nosotros seriamente tenemos que sentarnos si es que queremos, ¿verdad?, crecer en esa área. Y preguntarnos que sí, vivimos en una sociedad complicada, lo es. Y eso yo lo entiendo. Y vivimos una vida de ocupaciones, eso usted no me lo tiene que repetir, yo lo comprendo. Y nuestras preocupaciones son infinitas, son muchas. Yo pienso a veces que son demasiadas.
Son demasiadas las preocupaciones y hay un 50% de ellas que no deberían estar sobre nuestros hombros, pero allí están también haciendo peso y ejerciendo fuerza en nuestro ser interior. Sin embargo, eh, yo me asombro de las cosas adicionales y extras que mantenemos nosotros ocupados en nuestras vidas, aun cuando no son lo suficientemente importantes, y luego decimos, Señor, es que no tengo tiempo. Y eso es algo que nosotros podríamos meditar en la noche de hoy. Si es tiempo de nosotros llegar a un acuerdo con nosotros mismos sobre ese desafío. Otro punto que dice el apóstol Pablo es que a veces el factor tiempo sirve como una excusa para enmascarar sentimientos de apatía o de ansiedad en la oración. A veces no es que no tenemos tiempo, a veces que no queremos enfrentarnos a esa oración, porque en la oración también nos confrontamos con nosotros mismos. Y la oración confronta algunas cosas de nuestra vida que nosotros no queremos mirar. Eso es muy normal, hermano y hermana. Es muy normal. Y eso no lo digo para que nos sintamos más o menos bien o mal o avergonzados, tan siquiera. Esto es parte de todo esto que estoy mencionando. Es algo que vivimos en nuestras vidas cristianas y se menciona muy poco. Se habla muy poco. Se habla de la oración, de las formas de oración, pero de estos sentimientos que albergan las oraciones, esta vida de oración, la oración vital, de esto no se habla mucho. Y yo creo que llega el momento en el que nosotros, cuando deseamos y anhelamos, ¿verdad? Tener una mayor intimidad con nosotros mismos, con Dios, con nuestros seres queridos, hay que superar la apatía. Yo he visto a la apatía, sí, la he visto. Apatía es lo opuesto de la simpatía o la empatía. Y esa palabra de pathos significa las emociones, el sentimiento más profundo. Y es que a veces rompemos vínculos emocionales y sentimos apatía y decimos, pues no voy a dedicarle tiempo a eso, como no le dedico tiempo al cine, o como yo decido que no voy a comer pollo. Esas decisiones están en el mismo lugar, porque la apatía, la desconexión que vamos haciendo a veces con el tiempo entre nosotros y la oración, ¿verdad? Y el Dios de la oración y las cosas que pasan a nuestro alrededor pueden llevarnos a esa apatía o esa ansiedad. Si bien nuestros sentimientos son importantes y Dios los usa para comunicarse con nosotros, no debemos permitir que nuestros sentimientos determinen nuestra fidelidad a Dios. Hay una frase que yo aprendí hace muchos años y me la descubrí en el camino. Y es que uno no debe ser marioneta de los sentimientos. Nosotros no debemos, ¿verdad? Aunque los sentimientos son sumamente importantes y son parte de la oración, no debemos tampoco, por el otro lado, dejar que las emociones y los sentimientos determinen. Y hay momentos que hay que decir como el salmista, alma mía, alaba a Jehová. ¿Quién domina tu vida? ¿Tú o tus emociones? Nosotros no somos marionetas de nuestras emociones, nosotros estamos en control de nuestras emociones, y si no estamos en control de nuestras emociones, pues debemos tomar las decisiones y hacer los ejercicios necesarios, tomar las decisiones y buscar la ayuda necesaria para que esas emociones no controlen nuestras decisiones por completo, porque no todas las decisiones se pueden tomar bajo estados de ánimo. De hecho, hay emociones en la vida donde uno no debería tomar decisiones si uno está bajo la influencia de algunas emociones fuertes. A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Y oramos no para sentirnos bien,
sino para serle fieles a Dios en nuestra vida de oración.